8 de mayo. Qué hermoso día. He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba, delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Adoro esta región y adoro la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena, que corre detrás del camino, a lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa. El grande y ancho Sena, cubierto de barcos en el tramo entre Rouen y El Havre. ¡Qué hermosa mañana! A eso de las 11 pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande como una mosca, que jadeaba de fatiga lanzando por su chimenea un humo espeso. Después pasaron 2 goletas inglesas, cuyas rojas banderas flameaban sobre el fondo del cielo, y un soberbio bergantín brasileño, blanco y admirablemente limpio y reluciente. Saludé a su paso, sin saber por qué, pues sentí placer al contemplarlo. 11 de mayo. Tengo algo de fiebre desde hace algunos días. Me siento dolorido, o más bien triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Diríase que el aire invisible está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos. ¿Por qué al despertarme siento una gran alegría y ganas de cantar? Y luego, sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, regreso desolado, como si me esperase una desgracia en mi casa. Cuán profundo es el misterio de lo invisible. No podemos explorarlo con nuestros mediocres sentidos, con nuestros ojos que no pueden percibir lo muy grande ni lo muy pequeño, lo muy próximo ni lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los de una gota de agua. ¿Cuántas cosas descubriríamos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos que realizaran por nosotros otros milagros? 16 de mayo. Decididamente estoy enfermo, y pensar que estaba tan bien el mes pasado. Tengo fiebre, una fiebre atroz, o mejor dicho, una nerviosidad febril que afecta por igual el alma y el cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de un peligro que me amenaza, la aprensión de una desgracia inminente o de la muerte que se aproxima, el presentimiento suscitado por el comienzo de un mal aún desconocido que germina en la carne y en la sangre. 18 de mayo. Acabo de consultar al médico, pues ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso acelerado, los ojos inflamados y los nervios alterados, pero ningún síntoma alarmante. Debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo. No siento ninguna mejoría. Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche, me invade una inexplicable inquietud, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala sintiendo la opresión de un temor confuso e irresistible. El temor de dormir y el temor de la cama. A las 10 subo a la habitación. En cuanto entro, doy 2 vueltas a la llave y corro los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca sentía temor por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama. Escucho. ¿Qué? ¿Acaso pude sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación y tal vez una ligera congestión convierte en un melancólico al más alegre de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase al verdugo. Espero su llegada con espanto. Mi corazón late intensamente y mis piernas se estremecen. Todo mi cuerpo tiembla en medio del calor de la cama hasta el momento en que caigo bruscamente en el sueño, como si me ahogara en un abismo
de agua estancada. Duermo durante 2 o 3 horas y luego no es un sueño, sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo comprendo y lo sé. Y siento también que alguien se aproxima. Me mira, me toca, sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho y tomando mi cuello entre sus manos aprieta y aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Trato de defenderme, impedido por esa impotencia atroz que nos paraliza en los sueños. Quiero gritar y no puedo. Trato de moverme y no puedo. Con angustiosos esfuerzos y jadeante trato de liberarme, de rechazar ese ser que me aplasta y me asfixia. Pero no puedo. Y de pronto me despierto enloquecido y cubierto de sudor. Enciendo una bujía. Estoy solo. Después de esa crisis que se repite todas las noches, duermo por fin tranquilamente hasta el amanecer. 2 de junio. Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no me producen ningún efecto. Para fatigarme más, a pesar de que ya me sentía cansado, fui a dar un paseo por el bosque de Romard. En un principio me pareció que el aire suave, ligero y fresco, lleno de aromas de hierbas y hojas, vertía una sangre nueva en mis venas y nuevas energías en mi corazón. De pronto sentí un estremecimiento, no de frío, sino un extraño temblor angustioso. De improviso me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí, muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos. Los árboles bailaban, la tierra flotaba. Tuve que sentarme. Después ya no supe por dónde había llegado hasta allí. Qué extraño. Ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche horrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas. Un viaje breve, sin duda, me tranquilizará. 4 de julio. Decididamente las crisis vuelven a empezar. Vuelvo a tener las mismas pesadillas. Anoche sentí que alguien se inclinaba sobre mí y con su boca sobre la mía bebía mi vida. Sí, la bebía con la misma avidez que una sanguijuela. Luego se incorporó saciado y yo me desperté tan extenuado y aniquilado que apenas podía moverme. Si eso se prolonga durante algunos días, volveré a ausentarme. 5 de julio. He perdido la razón. Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que cuando pienso en ello, pierdo la cabeza. Había cerrado la puerta con llave, como todas las noches, y luego sentí sed. Bebí medio vaso de agua y observé distraídamente que la botella estaba llena. Me acosté enseguida y caí en uno de mis espantosos sueños, del cual pude salir cerca de 2 horas después, con una sacudida más horrible aún. Imagínense ustedes un hombre que es asesinado mientras duerme, que despierta con un cuchillo clavado en el pecho, jadeante y cubierto de sangre, que no puede respirar y que muere sin comprender lo que ha sucedido. Después de recobrar la razón, sentí nuevamente sed. Encendí una bujía y me dirigí hacia la mesa donde había dejado la botella. La levanté inclinándola sobre el vaso, pero no había una gota de agua. Estaba vacía, completamente vacía. Al principio no comprendí nada, pero de pronto sentí una emoción tan atroz que tuve que sentarme, o mejor dicho, me desplomé sobre una silla. Luego me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después volví a sentarme delante del cristal transparente, lleno de asombro y terror. Lo observaba con la mirada fija, tratando de imaginarme lo que había pasado.
Mis manos temblaban. ¿Quién se había bebido el agua? ¿Yo? Yo, sin duda. ¿Quién podía ver si no entonces yo? Yo era sonámbulo y vivía sin saberlo en esa doble vida misteriosa que nos hace pensar que hay en nosotros dos seres, o que a veces un extraño ser, desconocido e invisible, anima, mientras dormimos, nuestro cuerpo cautivo que le obedece como a nosotros y más que a nosotros. ¿Quién podría comprender la emoción de un hombre mentalmente sano, perfectamente despierto y en uso de razón, al contemplar espantado una botella que se ha vaciado mientras dormía? Y así permanecí hasta el amanecer sin atreverme a volver a la cama. 10 de julio. Acabo de hacer sorprendentes comprobaciones. Decididamente, estoy loco. Y sin embargo, el 6 de julio, antes de acostarme, puse sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Han bebido, o he bebido, toda el agua y un poco de leche. No han tocado el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio he repetido la prueba con idénticos resultados. El 8 de julio suprimí el agua y la leche, y no han tocado nada. Por último, el 9 de julio puse sobre la mesa solamente el agua y la leche, teniendo especial cuidado de envolver las botellas con lienzos de muselina blanca y de atar los tapones. Luego me froté con grafito los labios, la barba y las manos y me acosté. Un sueño irresistible se apoderó de mí, seguido poco después por el atroz despertar. No me había movido. Ni siquiera mis sábanas estaban manchadas. Corrí hacia la mesa. Los lienzos que envolvían las botellas seguían limpios e inmaculados. Desaté los tapones, palpitante de emoción. Se habían bebido todo el agua y toda la leche. Dios mío, partiré inmediatamente hacia París. 12 de julio. París. Estos últimos días había perdido la cabeza. Tal vez he sido juguete de mi enervada imaginación, salvo que yo sea realmente sonámbulo o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero hasta ahora inexplicables, que se llaman sugestiones. De todos modos, mi extravío rayaba en la demencia y han bastado 24 horas en París para recobrar la cordura. Ayer, después de paseos y visitas que me han renovado y vivificado el alma, terminé el día en el Théâtre Français. Representaba así una pieza de Alejandro Dumas hijo. Este autor vivaz y pujante ha terminado de curarme. Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Regresé muy contento al hotel, caminando por el centro. Al codearme con la multitud pensé, no sin ironía, en mis terrores y suposiciones de la semana pasada. Pues creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. 16 de julio. Ayer he visto cosas que me preocuparon mucho. Cené en casa de mi prima, la señora Sablé. Conocí allí a dos señoras jóvenes, casada una de ellas con el doctor Parent, que se dedica intensamente al estudio de las enfermedades nerviosas y de los fenómenos extraordinarios que hoy dan origen a las experiencias sobre hipnotismo y sugestión. Nos refirió detalladamente los prodigios resultados obtenidos por los sabios ingleses y por los médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que expuso me parecieron tan extraños que manifesté mi incredulidad. Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza, decía el doctor. Desde que el hombre piensa, desde que aprendió a expresar y a escribir su pensamiento, se siente tocado por un misterioso impenetrable para sus sentidos groseros e imperfectos, y trata de suplir la impotencia de dichos sentidos mediante el esfuerzo de su inteligencia. Cuando la inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, la obsesión de los fenómenos invisibles adquiría formas comúnmente terroríficas.
De ahí las creencias populares en lo sobrenatural. Las leyendas de las almas en pena, las hadas, los gnomos y los aparecidos. Me atrevería a mencionar incluso la leyenda de Dios, pues nuestras concepciones del artífice creador de cualquier religión son las invenciones más mediocres, estúpidas e inaceptables que pueden salir de la mente atemorizada de los hombres. Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Parent le dijo: ¿quiere que la hipnotice, señora? Sí, me parece bien. Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente. De improviso, me dominó la turbación. Mi corazón latía con fuerza y sentía una opresión en la garganta. Veía cerrarse pesadamente los ojos de la señora Sablé y su boca se crispaba y parecía jadear. Al cabo de 10 minutos, dormía. Póngase detrás de ella, me dijo el médico. Obedecí su indicación y él colocó en sus manos una tarjeta de visita al tiempo que le decía: esto es un espejo. ¿Qué ve en él? Veo a mi primo, respondió. ¿Qué hace? Se atusa el bigote. ¿Y ahora? Saca una fotografía del bolsillo. ¿Quién aparece en la fotografía? Él, mi primo. Era cierto. Esa misma mañana me habían entregado esa fotografía en el hotel. Las damas decían espantadas: ¡basta, basta, por favor! Pero el médico ordenó: usted se levantará mañana a las 8. Luego irá a ver a su primo al hotel donde se aloja y le pedirá que le preste los 5.000 francos que le pide su esposo y que le reclamará cuando regrese de su próximo viaje. Luego la despertó. Mientras regresaba al hotel, pensé en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas. No sobre la insospechable, la total buena fe de mi prima, a quien conocía desde la infancia como a una hermana, sino sobre la seriedad del médico. ¿No escondería en su mano un espejo que mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que la tarjeta? No bien regresé, me acosté. Pero a las 8:30 de la mañana me despertó mi sirviente y me dijo: la señora Sablé quiere hablar inmediatamente con el señor. Sentóse muy turbada y me dijo sin levantar la mirada ni quitarse el velo: querido primo, tengo que pedirle un gran favor. ¿De qué se trata, prima? Me cuesta mucho decirlo, pero no tengo más remedio. Necesito urgentemente 5.000 francos. Sí, yo, o mejor dicho, mi esposo, que me ha encargado conseguirlos. Me quedé tan asombrado que apenas podía balbucear mis respuestas. Pensaba que ella y el doctor Parent se estaban burlando de mí y que eso podía ser una mera farsa preparada de antemano y representada a la perfección. Pero todas mis dudas se disiparon cuando la observé con atención. Temblaba de angustia. Evidentemente, esta gestión le resultaba muy penosa y advertí que apenas podía reprimir el llanto. Sabía que era muy rica y le dije: ¿cómo es posible que su esposo no disponga de 5.000 francos? Reflexioné. Vaciló durante unos segundos, como si le costara mucho recordar. Y luego respondió: sí, estoy segura. ¿Le ha escrito? Vaciló otra vez y volvió a pensar. Advertí el penoso esfuerzo de su mente. No sabía, solo recordaba que debía pedirme ese préstamo para su esposo. Por consiguiente, se decidió a mentir. Sí, me escribió. ¿Cuándo? Ayer no me dijo nada. Recibí su carta esta mañana. ¿Puede enseñármela? No, contenía cosas íntimas, demasiado personales, y la he quemado. Así que su marido tiene deudas. Vaciló una vez más y luego murmuró: no lo sé. Bruscamente le dijo: pero en este momento, querida prima, no dispongo de 5.000 francos. Dio una especie de grito de desesperación. ¡Ay, por favor, se lo ruego, trate de conseguirlos! Exaltada, unía sus manos como si se tratara de un ruego. Su voz cambió de tono. Lloraba murmurando cosas ininteligibles, molesta y dominada por la orden insistible que había recibido. ¡Ay, le suplico! Si supiera cómo sufro, los necesito para hoy. Sentí piedad por ella.
Los tendrá, de cualquier manera, se lo prometo. Oh, gracias, gracias. Qué bondadoso es usted. ¿Recuerda lo que pasó anoche en su casa? Le pregunté entonces. ¿Recuerda que el doctor Pagan le hipnotizó? Sí. Pues bien, fue él quien le ordenó venir esta mañana a pedir 5.000 francos, y en este momento usted obedece a su sugestión. Reflexionó durante algunos instantes y luego respondió: pero es mi esposo quien me los pide. Durante una hora traté infructuosamente de convencerla. Cuando se fue, corrí a casa del doctor Pagan. Me dijo: ¿se ha convencido ahora? Sí. No hay más remedio que creer. Acabo de regresar. La experiencia me ha impresionado tanto que no he podido ni almorzar. 19 de julio. Muchas personas a quienes he referido esta aventura se han reído de mí. Ya no sé qué pensar. Regresaré a casa la próxima semana. 2 de agosto. No hay novedades. Hace un tiempo espléndido. Paso los días mirando correr el Sena. 4 de agosto. Hay problemas entre mis criados. Aseguran que alguien rompe los vasos en los armarios por la noche. El sirviente acusa a la cocinera y ésta a la lavandera, quien a su vez acusa a los primeros. ¿Quién es el culpable? El tiempo lo dirá. 6 de agosto. Esta vez no estoy loco. Lo he visto. Lo he visto. Ya no tengo la menor duda. Lo he visto. Aunque siento frío hasta en las uñas, el miedo me penetra hasta la médula. Lo he visto. A las 2 de la tarde me paseaba a pleno sol por mi rosedal. Caminaba por el sendero de rosales de otoño que comenzaban a florecer. Me detuve a observar un hermoso ejemplar de Jean de Bataille, que tenía 3 magníficas. Y entonces, con toda claridad, cerca de mí, el tallo de una de las rosas se doblaba conmovido como por una mano invisible. Luego vi que se quebraba como si una misma mano lo cortase. La flor se elevó siguiendo la curva que habría descrito un brazo al llevarla hacia una boca y permaneció suspendida en el aire transparente, muy sola e inmóvil, como una pavorosa mancha a 3 pasos de mí. Azorado me arrojé sobre ella para tomarla, pero no pude hacerlo. Había desaparecido. Sentí entonces rabia contra mí mismo, pues no es posible que una persona razonable tenga semejantes alucinaciones. Pero, ¿tratábase realmente de una alucinación? Volví hacia el rosal para buscar el tallo cortado e inmediatamente lo encontré, recién cortado, entre las 2 rosas que permanecían en la rama. Regresé entonces a casa con la mente alterada. En efecto, ahora estoy convencido, seguro como de la alternancia de los días y las noches, de que existe cerca de mí un ser invisible, que se alimenta de leche y agua, que puede tocar las cosas, tomarlas y cambiarlas de lugar, dotado, por consiguiente, de un cuerpo material, aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita en mi casa como yo. 7 de agosto. Dormí tranquilamente. Se ha bebido el agua, pero no turbo mi sueño. Me pregunto si estoy loco. Cuando a veces me paseo a pleno sol a lo largo de la costa, he dudado de mi razón. No son ya dudas inciertas como las he tenido hasta ahora, sino dudas precisas, absolutas. He visto locos. He conocido a algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos y sagaces en todas las cosas de la vida, menos en un punto. Ciertamente estaría convencido de mi locura si no tuviera perfecta conciencia de mi estado al examinarlo con toda lucidez. En suma, yo solo sería un alucinado que razona. Se habría producido en mi mente uno de esos trastornos que hoy tratan de estudiar y precisar los fisiólogos modernos. Y dicho trastorno había provocado en mí una profunda ruptura en lo referente al orden y a la lógica de las ideas. Sin embargo, paulatinamente me invadía un malestar inexplicable. Me parecía que una fuerza desconocida me detenía,
me paralizaba, impidiéndome avanzar y que trataba de hacerme volver atrás. Sentí ese doloroso deseo de volver que nos oprime cuando nos hemos dejado en nuestra casa a un enfermo querido y presentimos un agravamiento del mal. Regresé entonces, a pesar mío, convencido de que encontraría en casa una mala noticia, una carta o un telegrama. Nada de eso había, y me quedé más sorprendido e inquieto aún que si hubiese tenido una nueva visión fantástica. 8 de agosto. Pasé una noche horrible. Él no ha aparecido más, pero lo siento cerca de mí. Me espía, me mira, se introduce en mí y me domina. Así me resulta más temible, pues al ocultarse de este modo parece manifestar su presencia invisible y constante mediante fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, he podido dormir. 11 de agosto. Nada, siempre nada. No puedo quedarme a mí. No puedo quedarme aquí con este miedo y estos pensamientos que dominan mi mente. Me voy. 12 de agosto, 10 de la noche. Durante todo el día he tratado de partir, pero no he podido. He intentado realizar ese acto tan fácil y sencillo, salir, subir en mi coche para dirigirme a Juan, y no he podido. ¿Por qué? 13 de agosto. Cuando nos atacan ciertas enfermedades, nuestros mecanismos físicos parecen fallar. Todo eso repercute en mi espíritu de manera extraña y desoladora. Carezco de fuerzas y de valor. No puedo dominarme, ni siquiera puedo hacer intervenir mi voluntad. Ya no tengo iniciativa, pero alguien lo hace por mí. Y yo obedezco. 14 de agosto. Estoy perdido. Alguien domina mi alma y la dirige. Alguien ordena todos mis actos, mis movimientos y mis pensamientos. Ya no soy nada sin mí. No soy más que un espectador prisionero y aterrorizado por todas las cosas que realizo. Quiero salir y no puedo. Él no quiere y tengo que quedarme, azorado y tembloroso en el sillón donde me obliga a sentarme. De pronto, siento la irresistible necesidad de ir al huerto a cortar fresas y comerlas. Y voy. Corto fresas y las como. Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Será acaso un Dios? Si lo es, salvadme, libradme, socorredme. Perdón, piedad, misericordia, salvadme. Oh, qué sufrimiento, qué suplicio, qué horror. 15 de agosto. Evidentemente, así estaba poseída y dominada mi prima cuando fue a pedirme 5.000 francos. Obedecía a un poder extraño que había penetrado en ella como otra alma, como un alma parásita y dominadora. Pero, ¿quién es el ser invisible que me domina? ¿Quién es ese desconocido, ese merodeador de una raza sobrenatural? 16 de agosto. Hoy pude escaparme 2 horas, como un preso que encuentra casualmente abierta la puerta de su calabozo. De pronto, sentí que yo estaba libre y que él se hallaba lejos. Ordené uncir los caballos rápidamente y me dirigí a Rouen. Intenté detener la marcha frente a la biblioteca, donde solicité en préstamo el gran tratado del doctor Hermann Herestauss sobre los habitantes desconocidos del mundo antiguo y moderno. Después, cuando me disponía a subir a mi coche, quise decir a la estación, y grité con una voz tan fuerte que llamó la atención de los transeúntes: ¡a casa! Y caí pesadamente, loco de angustia, en el asiento. Él me había encontrado y volvía a posesionarme de mí. 17 de agosto. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y sin embargo me parece que debería alegrarme. Leí hasta la 1 de la madrugada. Hermann Herestauss, doctor en filosofía y teogonía, ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean alrededor del hombre, o han sido soñados por él.
describe sus orígenes, sus dominios y sus poderes, pero ninguno de ellos se parece al que me domina. Se diría que el hombre, desde que pudo pensar, presintió y temió la presencia de un ser nuevo más fuerte que él, su sucesor en el mundo, y que como no pudo prever la naturaleza de este amo, creó, en medio de su terror, todo ese mundo fantástico de seres ocultos y de fantasmas misteriosos surgidos del miedo. Pensando en eso, me adormecí en medio del fresco viento de la noche. Pero después de dormir unos 40 minutos, abrí los ojos sin hacer un movimiento, despertado por no sé qué emoción confusa y extraña. En un principio no vi nada, pero de pronto me pareció que una de las páginas del libro que había dejado abierto sobre la mesa acababa de darse la vuelta sola. No entraba corriente alguna por la ventana. Esperé sorprendido. Al cabo de 4 minutos vi con mis propios ojos que una nueva página se levantaba y caía sobre la otra, como movida por un dedo. Mi sillón estaba vacío, aparentemente estaba vacío, pero comprendí que él estaba leyendo allí, sentado en mi lugar. Con un furioso salto, un salto de fiera irritada que se rebela contra el domador, atravesé la habitación para atraparlo, estrangularlo y matarlo. Pero antes de que llegara, el sillón cayó delante de mí como si se hubiera huido. La mesa osciló, la lámpara rodó por el suelo y se apagó, y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido hubiese escapado por la oscuridad tomando con ambas manos los batientes. Había escapado. Había sentido miedo de mí. Entonces, mañana, pasado mañana o cualquiera de ellos, podré tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo. ¿Acaso a veces los perros no muerden o degüellan a sus amos? 18 de agosto. He pensado durante todo el día. Oh, sí, voy a obedecerle, seguiré sus impulsos, cumpliré sus deseos, seré humilde, sumiso y cobarde. Él es más fuerte, hasta que llegue el momento. 19 de agosto. Ya sé todo. Acabo de leer lo que sigue en la revista del Mundo Científico. Nos llega una noticia muy curiosa de Río de Janeiro. Una epidemia de locura comparable a las demencias contagiosas que asolaron a los pueblos europeos en la Edad Media se ha producido en el estado de San Pablo. Los habitantes despavoridos abandonan sus casas y huyen de los pueblos. Dejan sus cultivos, creyéndose poseídos y dominados, como un rebaño humano, por seres invisibles aunque tangibles, por especies de vampiros que se alimentan de sus vidas mientras los habitantes duermen, y que además beben agua y leche sin apetecerles aparentemente ningún otro alimento. Ahora recuerdo el hermoso bergantín brasileño que pasó frente a mis ventanas remontando el Sena, el 8 de mayo último. Me pareció tan hermoso, blanco y alegre. Allí estaba él que venía de lejos, del lugar de donde es originaria su raza, y me vio. Vio también mi vivienda blanca y saltó del navío a la costa. Oh, Dios mío, ahora ya lo sé y lo presiento. El reinado del hombre ha terminado. Desgraciados de nosotros, desgraciado del hombre, ha llegado él. Él, ¿cómo se llama? Él parece que me gritara su nombre y no lo oyese. Él sí, grita. Escucho, ¿cómo? ¿Repite? El Orla. He oído el Orla. Es él. El Orla ha llegado. El Orla hará con el hombre lo que nosotros hemos hecho con el caballo y el buey. Lo convertirá en su cosa, su servidor y su alimento, por el solo poder de su voluntad. Desgraciados de nosotros. No obstante, a veces el animal se rebela y mata a quien lo domestica. Yo también quiero. Yo podría hacer lo mismo, pero primero hay que conocerlo, tocarlo, verlo. Los sabios afirman que los ojos de los animales no distinguen las mismas cosas que los nuestros. Y mis ojos
no pueden distinguir al recién llegado que me oprime. ¿Por qué? Un ser nuevo. ¿Por qué no? No podía dejar de venir. ¿Por qué nosotros íbamos a ser los últimos? Existen muchas especies en este mundo, desde la ostra al hombre, pero ¿por qué no podría aparecer una más, después de cumplirse el periodo que separa las sucesivas apariciones de las diversas especies? ¿Por qué no puede aparecer una más? ¿Por qué no pueden surgir también nuevas especies de árboles, que flores gigantescas y resplandecientes que perfumen regiones enteras? ¿Por qué no pueden aparecer otros elementos que no sean el fuego, el aire, la tierra y el agua? ¿Qué es lo que tengo? ¿Es el orla que me hechiza? ¿Que me hace pensar esas locuras? Está en mí. Se convierte en mi alma. Lo mataré. 19 de agosto. Lo mataré. Lo he visto. Anoche yo estaba sentado en la mesa y simulé escribir con gran atención. Sabía perfectamente que vendría a rondar a mi alrededor, muy cerca, tan cerca que tal vez podría tocarlo y asirlo. Y entonces tendría la fuerza de los desesperados. Dispondría de mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente y mis dientes para estrangularlo, aplastarlo, morderlo y despedazarlo. Yo acechaba con todos mis sentidos sobreexcitados. Había encendido las 2 lámparas y las 8 bujías de la chimenea, como si fuese posible distinguirlo con esa luz. Frente a mí está mi cama, una vieja cama de roble. A la derecha la chimenea. A la izquierda la puerta cerrada, cuidadosamente, después de dejarla abierta durante un largo rato a fin de atraerlo. Detrás de mí, un gran armario con espejos que todos los días me servía para afeitarme y vestirme y donde acostumbraba a mirarme de pies a cabeza cuando pasaba frente a él. De pronto, tuve la certeza de que leía por encima de mi hombro, de que estaba allí, rozándome la oreja. Me levanté con las manos extendidas, girando con tal rapidez que estuve a punto de caer. Pues bien, se veía como si fuera pleno día, y sin embargo, no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, profundo y resplandeciente de luz. Mi imagen no aparecía y yo estaba frente a él. Veía aquel vidrio totalmente límpido de arriba abajo y lo miraba con ojos extraviados. No me atreví a avanzar y ya no tuve valor para hacer un movimiento más. Sentía que él estaba allí, pero se me escaparía otra vez con su cuerpo imperceptible que me impedía reflejarme en el espejo. ¡Cuánto miedo sentí! De pronto, mi imagen volvió a reflejarse, pero como si estuviese envuelta en la bruma, como si la observase a través de una capa de agua. Me parecía que esa agua se deslizaba lentamente de izquierda a derecha y que paulatinamente mi imagen adquiría mayor nitidez. Por último, pude distinguirme completamente como todos los días. Lo había visto. Conservo el espanto que aún me hace estremecer. 20 de agosto. ¿Cómo podré matarlo si está fuera de mi alcance? ¿Envenenándolo? Pero él me verá mezclar el veneno en el agua y tal vez nuestros venenos no tienen ningún efecto sobre un cuerpo imperceptible. No, decididamente no. Pero entonces, ¿qué haré entonces? 21 de agosto. He llamado a un cerrajero de Rouen y le he encargado persianas metálicas como las que tienen algunas residencias particulares de París, en la planta baja, para evitar los robos. Me haré además una puerta similar. Me debe haber tomado por un cobarde, pero no me importa. 10 de septiembre. Ayer, después de que el cerrajero colocó la persiana y la puerta de hierro, dejé todo abierto hasta medianoche, a pesar de que comenzaba a hacer frío. De improviso sentí que estaba aquí y me invadió la alegría, una enorme alegría. Me levanté lentamente y caminé en cualquier dirección durante algún tiempo para que no sospechase nada. Luego me quité los botines y me puse distraídamente unas pantuflas.
Cerré después la persiana metálica y regresé con paso tranquilo hasta la puerta, cerrándola también con 2 vueltas de llave. Regresé entonces hacia la ventana. La cerré con un candado y guardé la llave en el bolsillo. De pronto comprendí que se agitaba a mi alrededor, que él también sentía miedo y que me ordenaba que le abriera. Estuve a punto de ceder, pero no lo hice. Me acerqué a la puerta y la entreabrí lo suficiente como para poder pasar retrocediendo. Y como soy muy alto, mi cabeza llegaba hasta el dintel. Estaba seguro de que no había podido escapar, y allí lo acorralé solo, completamente solo. ¡Qué alegría! Había caído en mi poder. Entonces descendí corriendo a la planta baja. Tomé las 2 lámparas que se hallaban en la sala situada debajo de mi habitación y, con el aceite que contenían, rocié la alfombra, los muebles, todo. Luego les prendí fuego y me puse a salvo después de cerrar bien, con 2 vueltas de llave, la puerta de entrada. Me escondí en el fondo de mi jardín tras un macizo de laureles. Qué larga me pareció la espera. Reinaba la más completa oscuridad, gran quietud y silencio. No soplaba la menor brisa. No había ni una sola estrella, nada más que montañas de nubes que, aunque no se veían, hacían sentir su gran peso sobre mi alma. Miraba mi casa y esperaba. Qué larga era la espera. Creía que el fuego ya lo había extinguido, hasta que vi que una de las ventanas se hacía astillas debido a la presión del incendio, y una gran llamarada roja y amarilla, larga, flexible y acariciante, ascender por la pared blanca hasta rebasar el techo. Los pájaros se despertaban. Un perro comenzó a ladrar. Parecía que iba a amanecer. De inmediato estallaron otras ventanas y pude ver que toda la planta baja de mi casa ya no era más que un espantoso brasero. Pero se oyó un grito en medio de la noche, un grito de mujer horrible, sobreagudo y desgarrador, al tiempo que se abrían las ventanas de 2 buhardillas. Me había olvidado de los criados. Vi sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Despavorido, eché a correr hacia el pueblo gritando: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! Encontré gente que ya acudía al lugar y regresé junto a ellos para ver. La casa ya solo era una hoguera horrible y magnífica, una gigantesca hoguera que iluminaba la tierra. Una hoguera donde ardían los hombres, y él también. Él, mi prisionero, el nuevo ser, el nuevo amo, el Orla. De pronto, el techo entero se derrumbó entre las paredes y un volcán de llamas ascendió hacia el cielo. Veía esa masa de fuego por todas las ventanas abiertas hacia ese enorme horno y pensaba que él estaría allí, muerto en ese horno. ¿Muerto? ¿Será posible? ¿Acaso su cuerpo, que la luz atravesaba, podía destruirse por los mismos medios que se destruyen nuestros cuerpos? ¿Y si no hubiera muerto? Tal vez solo el tiempo puede dominar al ser invisible y temido. ¿Para qué ese cuerpo transparente, ese cuerpo invisible, ese cuerpo de espíritu, si también está expuesto a los males, a las heridas, las enfermedades y la destrucción prematura? ¿La destrucción prematura? Todo el temor de la humanidad procede de ella. Después del hombre, el Orla. Después de aquel que puede morir todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá solamente un día determinado, en una hora y en un minuto determinado, al llegar el límite de su vida. No hay duda, no hay duda. No ha muerto. Entonces, tendré que suicidarme.